este video vamos a resolver el ejercicio número 8 del trabajo práctico número 2. Considerando las funciones definidas en el ejercicio anterior, calcular las expresiones que definen a las funciones compuestas. En el primero nos pide f sub 1 compuesta con f sub 5. Y hace referencia a las funciones del punto 7. Entonces, f sub 1 evaluada en f sub 5 de x. Esto significa esta composición. Entonces, voy a mis funciones. F sub 1 es el módulo de 3 por x menos 1. Entonces tengo 3 por, en vez de x, voy a poner en mi función 5. Entonces, ¿dónde está mi función 5? Es esta. X menos 2 al cuadrado. Así que tengo 3 por x, 3 por mi función, menos 1. Y esta ya es la respuesta de este ejercicio. No tengo que hacer más nada. Continuamos con el b. F sub 4 compuesta con f sub 5. Es decir, f de 4 evaluada en f sub 5 de x. F de 4 es la función 3 sobre x menos 5. Así que tengo una fracción que es 3 sobre, en vez de x, tengo que poner la otra función, que en este caso era x menos 2 al cuadrado, esa es mi función, más 5. ¿Sí? Y ahí terminé el ejercicio. Hacemos una más. F sub 7 compuesta con f sub 3. Así que esto significa f sub 7 evaluada en f sub 3 de x. Voy a buscar mis funciones. F sub 7 es la función constante 5. Es decir, que como no tiene variable, esta composición me da simplemente 5. Y así podrían seguir con el ejercicio D y con el ejercicio E, respetando esta estructura de las composiciones.